Ok, muy buenos días para todos los hermanos y hermanas, ministros, pastoras también que están en diferentes partes de Venezuela y del mundo, que van a escuchar este video y esta grabación con la finalidad de advertir y llevarles al conocimiento del tiempo en que la semana final va a comenzar y el destino de la iglesia. Cuando hablo del destino de la iglesia, le voy a explicar ciertas cosas para que usted abra sus ojos. Mi nombre es el pastor Arturo Párraga. Estoy en Venezuela, en el estado Zulia, de Maracaibo. Mis teléfonos son más 58 0424 617 6198. Te repito, más 58 424 617 6198 y más 58 412 564 5917. Y mi correo es visionfinal.lft@gmail.com y aparraga62@gmail.com. Le digo esto para que cualquier información, cualquier duda, cualquier material que usted requiera, puede enviarnos por WhatsApp o vía correo y con mucho gusto le responderemos a sus dudas, inquietudes y le estaremos enviando material para que usted también pueda leer y pueda observarnos de dónde salen las cosas. En este día vamos a comenzar la enseñanza apocalíptica o profética del tiempo del fin. Y vamos a hablar en primer lugar de la forma del tiempo. ¿Por qué tenemos que hablar de la forma del tiempo? Porque ninguna profecía está exenta de un tiempo determinado. Lamentablemente se ha profetizado en iglesias bajo conceptos equivocados y congregaciones muchas veces basadas en cosas efímeras y sin sentido y sin un conocimiento de lo que es el mundo de las profecías, ese mundo oculto de los profetas, de su relación con Dios, de la forma en que Dios se relacionaba con ellos. Como le he dicho en otra oportunidad, hubieron profetas que Dios se les manifestó visiblemente. El caso de Abraham, el caso de Moisés, el caso de los patriarcas que vieron a Dios y hablaron con él. Otros profetas que Dios no se les apareció, sino que Dios les habló. Dios envió su voz, su palabra, pero no se les mostró. Está otro caso que le sigue, los profetas que Dios ni se les apareció, ni les habló, sino que le envió a Gabriel o a Miguel. No por eso dejaron de ser profetas. El otro caso donde ninguno de los tres primeros, ni Dios se le apareció, ni Dios le habló, ni le mandó a Gabriel ni a Miguel, sino que Dios traía una visión hacia ellos en el mundo físico, en el mundo real, que las podían ver delante de sus ojos. Ese es otro. Ya pasamos estos cuatro casos y están los otros profetas que Dios traía sobre ellos sueños y visiones nocturnas en sueños. Y Dios les revelaba las cosas que iban a hacer y iban a suceder y cómo iban a suceder. Este otro caso donde Gabriel se aparecía en sueños. ¿Recuerda José? El esposo de Miriam o de María, dice que huyó para no difamar a María y Gabriel se le apareció en sueños. Y está el otro caso que son los éxtasis. A diferencia de los sueños o de las visiones, un éxtasis no es una visión que tú ves. Un éxtasis es una visión donde tú estás adentro como si fuese tu mundo real. Es tu realidad vivida, como el caso de Pedro cuando subió al terrado a la hora de la comida, a la hora de la oración, y antes de venir a buscar las personas que envió Cornelio, dice que el Señor trajo sobre él un éxtasis y vio que descendió del cielo un lienzo y veía que caminaban a su alrededor, para que usted entienda, animales de todo tipo. Y el Señor le dijo, mata y come. Era tan real que Pedro los tenía al alcance, podía verlo. Y Pedro le contestó al Señor que ninguna cosa común había jamás entrado en su boca. Eso es un éxtasis, es una visión donde no es algo que tú ves simplemente, sino que tú estás dentro de él. Tenemos que empezar por aquí, porque hoy se tejen profecías hacia el mundo que no tienen los 6 elementos de la profecía. Los 6 elementos de la profecía, iniciando esta sección de esta clase, implican 6 cosas que tienen que estar unidas para determinar que una profecía es real. Es que la profecía tiene en primer lugar prevención, para provisión, para preservación
¿Quiere verlo? Mire la historia de José, una de las más claras, que es prevención, para provisión, para preservación. Tiene forma de tiempo, luego tiene destino o identidad, es decir, hacia dónde o hacia quién se dirige la profecía. Y en sexto lugar es propósito, porque Dios no hace una cosa o algo sin propósito. Hoy vemos soñadores y gente que tiene otros intereses en las congregaciones y todas las profecías son de dinero, de prosperidad, de plata. Déjeme decirle, cuando usted lee la Biblia, les recomiendo que lea cada profeta y cómo fue su relación con Dios y la manera en que Dios se relacionó con ese profeta y ese hombre. Lo primero que lo que Dios va a tratar es con el pecado de la persona y con el pecado del padre. Lea la Biblia. Dios no te va a establecer una relación con alguien o con algún sector o algún pueblo si primero no hay una corrección sobre esto. ¿Ves? Le pongo un ejemplo para que usted vea. Hoy usted escucha profecías que le dicen a la gente en las congregaciones como si compraran un CD. Te veo viajando en riquezas, en tesoro. Y usted pregunta, ¿cuándo va a ser eso? Dios sabrá. Y Dios sabrá. Entonces, ¿quién fue que te habló? ¿Me estás entendiendo? Las profecías en la Biblia están ordenadas numéricamente. Pregúntale a Daniel cuando escribió de las 70 semanas de años. Pregúntale a Jeremías cuando escribió los 70 años de estar cautivos en Babilonia. Pregúnteselo a ellos para ver si Dios no le dio la forma del tiempo y el tiempo destinado, de tal manera que Israel, al hacer los números, sabía cuándo iban a entrar cautivos y sabía cuándo iban a salir. Igualmente en Egipto, cuando Dios le reveló a Abraham que iban a estar 400 años en cautivos en Egipto, el día que le echaron el guante, en el año 2268, sabían que iban a estar 400 años exactos, 144,000 días cautivos en Egipto. Todo está determinado. Toda profecía incluye estos 6 elementos. Cuando tú escuches a alguien y le pregunte ¿cuándo va a suceder eso y cómo? Y no te contesta, usted está delante de un farsante, delante de un engañador. Y a esa persona Dios no le ha hablado. ¿Me estaba comprendiendo? Les recomiendo. Ahí tiene el antiguo pacto. Tiene la historia de todos los profetas antiguos. Faltan 11. Y no tienen, la Biblia no tiene incorporado esos libros. Faltan 11 libros, 11 profetas. Ahora, cuando hablamos de profecía, tiene que tener un tiempo determinado y una identidad determinada. Y Dios no hace las cosas sin propósito. Ahora fíjate esto que estamos viendo. Dios te va a hacer rico, millonario. Vas a viajar, Dios va a prosperar tus negocios. En esto ya estaba viendo un video de un tipo que le decía que Dios lo iba a hacer multimillonario. Pero lo raro es que ninguno de los apóstoles le dijo eso. ¿Está entendiendo? ¿Sabe cómo se llama eso, hermanito? La doctrina de Balaam. Y la raíz de todos los males, el amor al dinero. Ahora, para que usted entienda, para poder decir los tiempos determinados de cada profecía, la Biblia, la Escritura, tiene una forma de tiempo determinada, que es la manera como Dios construyó el tiempo, para que entremos en materia. Usted que va a escuchar a través de las redes, grábese este concepto: profecía es igual a prevención, para provisión, para preservación. Es forma de tiempo, destino o identidad. Es hacia quién o a quién se dirige la profecía: a un pueblo, a una nación, a un grupo determinado o a una persona en específica. Y en sexto lugar, es propósito. Dios no hace las cosas sin un propósito. Recuerden que la entrada de José en Egipto, cuando José pasó por todo ese proceso de haber sido tratado de asesinar por sus hermanos, de haber sido vendido, de llegar a la casa de Potifar y de paso ser injuriado y enviado a la cárcel, cuando José procesó y entró en madurez a sus 40 años, que se encuentra con su padre Jacob y habló con sus hermanos, le dijo que ellos no le habían enviado a aquel lugar, sino que fue el propósito de Dios de enviarle a Egipto para preservación de vida. ¿Me estás entendiendo? Lea la historia de Génesis, el libro más rico de la Biblia. No puedes entender Apocalipsis si no entiendes Génesis. No puedes entender el final si no conoces el principio. ¿Ven? Ok, hoy vamos a movernos en esta dirección. Vamos a hablar de la forma del tiempo según el mismo diseño de Dios
Y recuerde esto, que hay que explicarlo porque tengo que explicar esto de una manera que usted lo pueda absorber en su sentido con claridad. Fíjate esto. Nosotros vivimos bajo un esquema de un calendario romano. El mundo actual se mueve bajo este calendario que empezó a regir nuestro régimen de vida, lo que usted conoce hoy. Pero este calendario no fue fácil llegar a una plenitud de implantación en el planeta Tierra. Muchos países intermedios al siglo XIX, siglo XX, especialmente el siglo XX, que fue la última fase, se apegaron al calendario romano para mantener una secuencia del tiempo, aunque ellos siguen preservando sus mismos calendarios antiguos. Pero para unirse al mundo de la economía y la globalización mundial, tuvieron que regirse por un calendario romano. ¿Y por qué el romano? Porque el imperio romano fue el imperio más extensivo de la era medieval o antigua, para que usted lo pueda entender, que se fusionó en el año 47 y comenzó su inicio en el 46, antes de la era común, o antes del año Domini o año cero. Después de la caída del Imperio Romano, en el año 476, el Imperio Bizantino, que era el imperio dirigido directamente por la Iglesia romana desde Bizancio, en Turquía, mantuvo este calendario hasta el año 1473 de su caída. Sin embargo, ya su tiempo en el planeta y dentro de la política internacional de la Iglesia romana y toda su influencia, se logró que se preservara como un calendario estándar para todo el planeta. Simplemente que la tecnología y la ciencia no había llegado. Cuando empezó a moverse el planeta bajo estas condiciones de la aparición de la electricidad, de los aviones, la telecomunicación y tantas cosas, tuvieron que hacer una globalización del calendario para que todas las naciones del mundo pudieran negociar al mismo tiempo, en una misma fecha y en una misma fecha. Espero que entiendan. El calendario romano es real, es un engaño. El calendario romano, la cuenta que sacamos hoy, estamos parados en el año 2024. Si tiene que sumarle usted para que usted entienda su nacimiento, se hizo en el año 753, antes de la era común, bajo un año Domini sería 754 y le suma 2024 que estamos ahorita. Ese es el tiempo del calendario romano. Este calendario romano sufrió varias modificaciones. Su primer calendario, construido por Rómulo, se mantuvo en ese siglo VIII hasta una parte, hasta que vino un cambio de reino y se convirtió en el rey de Roma, Numa Pompilius, y modificó el calendario, que en ese tiempo tenía 304 días y 10 meses, de los cuales la misma historia, usted que está escuchando en TikTok y los que están escuchando en Telegram, en Instagram, en YouTube y en las redes sociales, usted puede observar que el mes de diciembre es el mes 10º, el mes de noviembre el mes 9º, el mes de octubre es el mes 8º, el mes de septiembre es el mes 7º, el mes de agosto le cambiaron el nombre en honor a Octavio Augusto, era el mes de Sectilis, el mes de julio en honor a Julio César era el mes Sectilis, y así para de contar. Los meses estaban numerados, por lo cual diciembre, que era el último mes, es el mes 10, ya 10 meses. En la modificación de Numa Pompilio, que se mantuvo vigente hasta el año 155, antes de la era común, si no me falla la memoria, disculpen, 155, pasó prácticamente 6 siglos en vigencia el calendario pompiliano, tenía 355 días y algunas modificaciones que hacían compensatorias en el tiempo para llevar una relación de tiempo, por lo cual, al utilizar el calendario romano actual, gregoriano, más bien juliano, la compensación del tiempo va a arrojar un error, porque usted está sacando una cuenta del año 753, que se fundó Roma y se entró en actividad este calendario, con un año de 304 días y luego con un año de 355. En el 155 se gesta la segunda reforma, la tercera reforma, que la hace Tarquinio Priscio, y se le conoce como el calendario tarquiniano, un calendario que fue absorbido por aquella Roma resurgente de aquella época del siglo II, en la época de Atila, y
En este calendario se hacen unos tipos de compensaciones para compararlo y llevarlo a una forma muy similar de los calendarios de las otras naciones de alrededor de Europa y de Asia, con años de 360 y 365 días compensatorios. Ahora le voy a explicar la compensación dentro de un rato, para que usted entienda. Este calendario, cuando ya lo absorbe el gobierno, se le conoce como el calendario republicano. Estuvo vigente hasta el año 46, entre el mes de noviembre y el mes de diciembre, que es cuando Julio César, después del estudio que se hizo en el 47, a través de la información de los expertos egipcios, y conducido y orientado también por un famoso hombre que perteneció pues, al triunvirato romano, llamado Marco Aurelio, construyeron, amante de Cleopatra, trajo este calendario a Roma, y Roma ahora se unificó a la forma de las demás naciones casi en su plenitud con el calendario egipcio, que es el que tenemos hoy, para que usted lo entienda, calendario egipcio. Y recuerde que el Señor nos mandó a salir de Egipto. Recuerda, este calendario entró en vigencia en el año 46, entre noviembre y diciembre, adaptándole en el medio de estos 2 meses, 80 días, construyendo 2 meses compensatorios, uno de 34 días y otro de 33 días, conocido como los meses mercedarios, y 13 días compensativo al embolismo de días bisiestos. Se establecieron también que los días bisiestos serían cada 4 años, los años bisiestos cada 4 años. Sin embargo, con la muerte de Julio César en el año 44 y el calendario entró en vigencia en el 46 y su primer año de actividad fue el año 45, el Senado romano, violentando la transformación del calendario romano, republicano y tarquiniano, ordenaron de que el calendario tuviera apenas los bisiestos cada 3 años. Recuerda que con la muerte de Julio César, que era un hombre que logró una posición política y de influencia dentro del Imperio Romano, y el que lleva a Roma a convertirse en un imperio junto con Pompeyo, tenía sus choques. Recuerda que fue asesinado por el mismo Senado, por Brutus, según la misma historia nos relata. Esto consiguió oposición, pero su sobrino, que se convierte en el primer emperador del Imperio Romano en el año 27 a Domini, o antes del año 0, o antes de la era común, pues me preguntaron en estos días, en el 14, él manda y ordena al Senado romano de que se restablezcan los años bisiestos nuevamente cada 4 años. ¿Por qué hay que explicar esto? Usted dirá, es mucha charlatanería, mucha habladuría. Sí, el problema es que tú no sabes el día que comienza la tribulación, ni cuándo viene el Señor. Y no lo puedes saber con un calendario romano falso, porque Dios no diseñó el tiempo según esta forma, según esta figura. Dios lo diseñó según lo que Él hizo. Escuche bien, el 4º día, dice que el 4º día de la creación, que era un milenio, estableció los meses, los días y los años. Y el tiempo que Dios determinó para establecer, según Hechos 3:17, dice que Dios prefijó, disculpe, Hechos 17, prefijó el orden de los tiempos y los días de la habitación de los hombres sobre la faz de la tierra. ¿Cómo lo vas a entender? Con algo que es mentira, con algo que no es verdad, con algo que Dios no creó, sino que los hombres hicieron y construyeron y se desviaron de la forma del tiempo. Yo te explico algo para que tú puedas ver. Una circunferencia tiene 360 grados. Correcto. Y en el universo nuestro no hay planetas ni cuadrados, ni rectangulares, ni triangulares. Todos son redondos. Y todos los movimientos de cada una y las actividades de cada uno de nuestros planetas, astros, estrellas y constelaciones, todos son circunferenciales. Porque tú no sabes lo que es movimiento, rotación y de traslación. ¿Cómo se mueve? En círculo. Y todo círculo, según la división de la matemática y del tiempo, es igual a 360. ¿Es o no es? Entonces lo enseñan a la gente. ¿Has visto la foto tú de un planeta cuadrado? ¿O triangular? ¿O rectangular? ¿O lineal? No existe hasta el día de hoy. Y aquí nadie se mueve en zigzag. Aquí los movimientos de todo el planeta son circunferencias. Más, si te quieres mover en un carro, necesitas una rueda. Si necesitas irte en un avión, necesitas una turbina. Todo se mueve. El tiempo y movimiento
es igual a un círculo. En el tiempo mortal, en el tiempo eterno, el tiempo jamás es lineal. No te lo voy a explicar ahorita. Ahora este calendario que el Senado ordenó modificar, en el 27, cuando asume el poder del Imperio Romano, César Octavio Augusto, en el 14 reordena nuevamente que el calendario vuelva a la forma original y que los bisiestos cada 3 días se mantuvieran hasta el año 8 de la era común, es decir, después del año 0, y que no volviesen a haber bisiestos para hacer una compensación del error que cometió el Senado hasta el año 44 de Domini, es después del año 0. Esto quiere decir que cuando el Señor Jesucristo nace, que nace en el año 02 del calendario romano juliano, para que usted tenga una idea, el 16 de marzo de ese año, que era el 15 de Tisrey en el calendario verdadero de Dios, y es crucificado el día 31, el día 26 de marzo, disculpe, del año 31, en el calendario romano juliano, pero en el calendario republicano, tarquiniano o pompiliano, era el 2 de julio. ¿Por qué tengo que explicar esto? Escuche bien. Toda profecía que yo quiera buscar y usted quiere entender el tiempo que está viviendo según el calendario romano, tiene que ser calculado con el calendario juliano, buscando el día del calendario de Dios, que es 360 días. Hay una diferencia de 5 días y un día embolismal o compensatorio que se agrega cada 4 años, según esa modalidad que se hizo en aquel tiempo y según la forma del tiempo que produjo el retraso de la detención del sol y la luna en Gabaón en la época de Josué, y según el retroceso del reloj de Acac en la época del profeta Isaías y el rey Ezequías. Lea Isaías y lea el libro de Josué. Esto está comprobado, escuche bien, científicamente. Para enviar la baja al espacio tuvieron que buscar la Biblia para hacer un cálculo y poder crear una matemática y una física exacta de poder enviar una sonda al espacio y que no tuviera intervención ni choques en el espacio. Esto está más que comprobado. Ahora, ¿por qué tengo que explicarle esto? Usted tiene que saber qué día es hoy en el calendario de Dios. Nosotros el lunes pasado, este lunes, esta semana, celebramos la segunda Pascua, siendo el lunes por la noche, el 14 del mes de Iyar, la segunda Pascua, en el calendario de Dios. En el calendario hebreo actual, que es el calendario de Hiller, de la cuarta reforma del calendario hebreo, el primero después de la época de Josué, el segundo después del profeta Isaías, otro en el siglo VI en la época de Daniel, y el último en el 500, en el 359 después de Cristo, o de la era común, como a usted le parezca mejor llamarle, se hizo la reforma última, la reforma de Hiller, que es el calendario que rige en la actualidad a Israel. Tengo que explicar esto porque para explicar cada profecía, cuándo va a suceder, el tiempo de cada trompeta y cuándo Israel se vaya, yo tengo que saber qué día es exactamente en el calendario de Dios, para saber en el calendario romano y para saber en el calendario falso hebreo. ¿Por qué tengo que saberlo en el calendario hebreo? Porque ese es el pueblo elegido. Y ese es el pueblo que va a encontrar al Señor en el desierto. Y ese es el pueblo que me va a decir a mí, escuche bien, cuando Dios le dijo a Daniel, le mostró todas estas cosas, dijo, los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento. Y cuando Israel salga del desierto, yo tengo que saber qué día llegan a Sinaí y qué día Dios toca la trompeta final cuando ellos lleguen al monte para recibirle y reunirse con él. Lo voy a explicar. Quizás no tengamos el tiempo hoy para decir todas estas cosas. Ahora preste atención. Esto ha producido oscuridad en el mundo y en la iglesia. ¿Por qué en el mundo y por qué en la iglesia? Porque Israel, la nación de Israel, al cambiar su calendario y querer cuadrar los días primarios de los meses y de la fiesta con la luna nueva, recuerda que mañana tenemos una luna roja, empezaron a modificar la forma de un calendario del que Dios le dio. Y usted dirá, ¿cómo le dio? Lea Génesis el 4.º día y va a ver que dice que ese día, imagínense el tamaño de ese día, su dimensión. Dios construyó ese día, 4.º día, que era un milenio, como dice la Escritura, que un día para Dios es como 1000 años, y 1000 años como un día. Fíjate esto. Esos hombres vivían, los hombres del Génesis, de la primera genealogía del capítulo 5 de Génesis, vivían casi 1000 años.
Adán, 930 mortales, sin contar lo que vivió antes de pecar. Eso lo explico después. Y vemos estos hombres que vivieron 960, 969 años y pare de contar. Recuerda que el diluvio fue en el año 1656, después que Adán pecó, y Dios lleva un control del tiempo y de las fechas. Dios te dice cuando engendraron, cuando murió, los hijos que engendraron, y así Dios va sumando el tiempo para que usted, hermanito, y usted, pastor y predicador, sepa y entienda cuándo el Señor viene y cuándo comenzarán todas estas cosas. Pero si usted no lleva un control del tiempo y no lee el que Dios lleva, usted va a decir sandeces, simplezas, mentiras, inventos y cosas extrañas sin un fundamento escritural. Le pregunto, usted que lee está llevando ya un control en Génesis del tiempo. Vea, después que Adán pecó, te dice que a los 130 años engendró a 6. Y 6 a los tantos 90 engendró a fulano. Y Mengano engendró a sultano. Después que pasa el diluvio, Dios sigue llevando la misma cuenta del capítulo 11, el libro de Génesis. Y dice que en el año 600 de Sem, en el segundo año después del diluvio, engendró a Arfaxad. Arfaxad engendró a Sala, a Taltedá, Sala a Eber, Eber a Peleg, Peleg a Reuc, Reuc a Serug, Serug a Nacor, Nacor a Tarek, Tarek a Abraham, Abraham Isaac y Isaac a Jacob, y Jacob a sus hijos. En esos 20 años que estuvo en la casa de Labán, después de sus 90 años, sale de la tierra de los arameos. Dios está llevando un control del tiempo. Lo está contando. ¿Y sabe por qué lo está contando? Porque la Biblia dice que Él prefijó el orden de los tiempos y los días de la habitación de los hombres sobre la faz de la tierra. Y cuando habla de este tipo de orden, está hablando bajo esta condición que tenemos de pecado, siendo tanatéforos, portadores de la muerte, y con una simiente injertada de Satanás en nuestra naturaleza, como lo dice Génesis, cuando Dios habló a la serpiente y a Eva, hablando de la enemistad que pondría entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Ya de esto hemos hablado en otra oportunidad. Alguien ha dicho que usted no peca simplemente porque comete una infracción, usted peca porque tiene una simiente injertada en tu naturaleza que te obliga, que te lleva cautivo a pecar. Ahora, para poder entender cuándo van a suceder estas cosas, necesitamos alinear estas tres formas del tiempo. La visible del calendario embolismal de Hiller de Israel, la otra visible que es el calendario romano en el cual nos vivimos y nos movemos con tiempo falso. Fíjate, Israel te dice que estamos en el año 5784. Es así, ¿no? Y Roma dice que estamos en el 2024. Y estamos en el año 6407 desde que Adán pecó y fue expulsado del Edén. Después que él pecó. Pero desde la reconstrucción del planeta, que se remonta a 7417 años, estamos en el año 13824, desde que Dios se introdujo y dijo que la tierra estaba desordenada y vacía. Y comenzó Dios a resplandecer con su luz y vio que la luz era buena. Y se acabó el periodo de la congelación del planeta, que los científicos saben, y si un científico está escuchando esto, sabe que estoy diciendo la verdad, porque ese fue el periodo de la criogénesis o criopreservación o crioconservación según la ciencia, donde el planeta estuvo congelado. Porque no solamente fue dañada la Tierra, sino que fue destruido nuestros astros, estrellas y constelaciones que alumbraban e iluminaban y traían sol y luz. No sol para que usted entienda, luz al planeta. ¿Qué hizo el Señor? Descongelarla. Que Satanás y la muerte quisieron destruirla, quedaron congeladas bajo algo que describió la ciencia que se llama la criopreservación o criogénesis, que la Tierra se congeló y llegó a un punto de 192 grados bajo cero, donde los tejidos y las moléculas no pierden la condición estructural y preservan su condición natural, según el orden de su creación. Hoy lo están haciendo. Tenemos bancos de esperma, bancos de órganos, bancos de tejidos conservados a esta temperatura criogénica, para que usted entienda
investigue y se da cuenta que no está bien. ¿Qué necesitamos hacer? Alinear todos estos tiempos para saber cuándo comienza la semana final y cuándo viene el Señor. Lamentablemente la iglesia ha sido muy fraccionada y engañada por conceptos fuera de orden y creando un espectro donde dicen que nada de estas cosas se puede saber. Mire, un problema es la ignorancia y el desconocimiento de las escrituras, porque tenemos gente en las congregaciones que tienen años asistiendo y nunca se ha leído un libro de la Biblia completa. O cuando se despierta se lee un salmito, un proverbio para ver cómo le va el día, como si fuera un amuleto. O no por la Biblia, la tiene abierta en su casa en la sala, tiene polvo pero no la lee. Mira, la Biblia es para que tú la escribas, como dice la escritura, los proverbios. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. ¿Bien? Y que esté grabada ahí, que tu mente, tus sentidos, cuando hablamos de corazón, que hablamos del corazón lec y el corazón levac, no está hablando del músculo del lec, está hablando del levac, que es tu ser interior, tu mente, tu yo soy. Escuche bien, el verbo tuyo interno, lo que habla dentro de ti, que es tu voz, es tu mismo estado consciente, ahí queda grabado. ¿Entiendes? Pues cuando te pares a hablar de esto, tú no vas a poder hablar porque no sabes qué decir y vas a echar un cuento. O vas a hablar del mismo versiculito todo el tiempo. Pero cuando usted lo lee todo, usted puede hablar de todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te va a recordar lo que es hablar aquí. ¿Por qué? Porque está dentro de él. Cuando armamos el tiempo y estudiamos sobre esto y lo que ha pasado y por qué la iglesia se ha extraviado y ha dado un giro demasiado grande. Mire, los hombres antiguos, como les dije la vez pasada, sacamos la Biblia de aquí. Sabían todas estas cosas a perfección, sabían el tiempo de la venida del Señor, sabían todo detalladamente. ¿Por qué? Porque leían, estudiaban. Hoy estamos llenos de distracciones. Hoy estamos llenos de demasiadas distracciones. Mira, nos metemos en Facebook, nos metemos en YouTube, nos metemos en tele, nos metemos en Instagram. Sabemos de todas las cosas que pasan en el mundo, pero lo que no sabemos es lo que está en este libro. Sin embargo, tenemos hoy acceso, tenemos cantidades de Biblias virtuales que podemos bajar, manuales, traducciones para ayudar. Pero la iglesia está distraída, desapercibida, como 5 de las 10 Biblias. La vez pasada le leí una parte en Tesalónica, en primera y otra en segunda. Les voy a hacer un memorial ahora en este momento para que usted pueda entender. En segunda de Tesalónica, hoja primera, el capítulo 5 de Tesalónica, dice lo siguiente, en el nombre del Señor Jesús. Dice, acerca de los tiempos, déjeme buscar aquí los lentes míos. Acércame aquí, de aquí, esto es de aquí. No, lo que están aquí. ¿Qué explicar esto, hermano? Porque esta es la base para que usted pueda entender en qué tiempo estamos. Ahora les voy a dar los tiempos. Usted va a copiar, de todos modos se lo vamos a enviar escrito. Primero Tesalónica capítulo 5. Voy a ponerme aquí el antifaz. Primera Tesalónica capítulo 5. Dice lo siguiente. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis, escuche bien lo que le sigue, perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Mas cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escapará. Escuche, estamos parados allí, ya está sonando. Y ahora no es un juego, ahora tenemos armas químicas, biológicas, sísmicas, tenemos terremotos, tenemos tsunami, tenemos armas biológicas de diferentes especies, tenemos armas radiológicas, tenemos armas atómicas y nucleares, tenemos armas satelitales de rayos construidos. Vamos a tener una guerra en el espacio, para que usted sepa, en la cuarta trompeta, donde van a ser destruidos muchos de los satélites, especialmente los Estados Unidos. Usted dirá, ¿los Estados Unidos? Sí, aunque esto no le guste, porque Estados Unidos pierde la tercera guerra mundial. Que la gente que está apostando a esa carrera, que Estados Unidos la va a ganar, bájese de esa nube. ¿Está entendiendo? Porque aquel que va a mandar es la bestia, es la injertación de los 4 imperios antiguos y de las 7 cabezas.
¿Sabes qué son las 7 cabezas? Una es Babilonia, la cabeza del león. Otra, la cabeza del oso, Persia, Irak, Irán. La primera Babilonia es Irak. Tercero, las 4 cabezas del leopardo, el imperio griego, Turquía, Egipto, Siria y Grecia. Y cuando me refiero a esto, me refiero a la unificación de todos los territorios y geográficamente que fueron de Babilonia, del imperio persa, del imperio griego y de la cabeza del dragón del imperio romano. Usted dirá la cabeza del dragón. Dice la Biblia en Apocalipsis que la bestia es un dragón. De esto ya hemos hablado en otras oportunidades, que los dragones existieron. Los dragones existieron. En el 2006 fueron descubiertos los primeros fósiles de dragón y de paso luego se consiguieron panteones, es decir, lugares donde habían cantidades de dragones sepultados y muertos, para que usted tenga una idea de fósiles de dragones. ¿Quiere verlo? Métase en Google y busque apariciones de los dragones y especies similares para que usted lo consiga. Ahora fíjate esto, esta gente tiene una forma de pensar ya perfecta. Dice aquí, vosotros sabéis perfectamente de que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Hermano, que no se puede saber, vamos a seguir leyendo. Cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como con dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Escuche bien, lo estamos viendo, y la gente no va a escapar de las trompetas. Escucha bien, las trompetas son actos ejecutados por la mano de los hombres, pero las copas de la ira son de Dios directamente. Las trompetas solo tienen la capacidad de destruir la tercera parte de los pastos y los cultivos en la primera, la segunda del océano, de las aguas, océano Atlántico, para que tengan una idea mejor. La tercera, la de los ríos y los manantiales y las fuentes de las aguas dulces del planeta. La cuarta, la luz del espacio, una intervención donde no habrá luz en la tercera parte del día, una guerra satelital, eso se lo voy a explicar después, que van a crear una cortina o una nube que no va a permitir que la luz solar entre. Se lo voy a explicar con calma para que lo entienda bien. Y la quinta trompeta, la tercera parte de los hombres que no tenían el sello de Dios. La sexta trompeta, la tercera guerra mundial. Y el Éufrates se está secando. ¿Ves? Así que no se esté cayendo a cuento de que esto no va a pasar. Cuando se escribió esto, cuando se escribió sobre esto, hace más de 2500 años, hoy está delante de usted. ¿Y qué te cree? ¿Vas a orar para que no pase esto? No, ora y prepárate tú. Prepara tu casa, prepara tu familia. Porque el Señor Jesús no va a venir sino pasada la mitad de la semana. Se puede saber todo y vamos a dar el tiempo en el calendario de Dios, en el calendario romano y en el calendario de Israel, que va a ser las más sorprendidas por su falso calendario y el engaño que han tejido sobre el planeta. Y nos guste o no nos guste, ellos son el pueblo elegido. Y no se le ocurre a usted nunca blasfemar, nunca, nada contra Israel, porque la ley del pacto dice que bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Así que no se lance por ese voladero. Ya por aquí tenemos otro venezolano montado en la lista que lo hizo. Va esperando el funeral. Mira lo que dice después. Pero vosotros, hermanos, en el verso 4, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Me estás entendiendo? No, que no va a venir, que no se va a saber porque es como ladrón a la noche. Sí, pero terminé de leer. Y te está diciendo que vosotros no estáis en tinieblas. Pero el problema es que la iglesia está en apostasía y está en tinieblas. Oye, ¿es fuerte decirlo? Sí, es fuerte decirlo, pero mira la iglesia que está haciendo, guardando dogmas, tradiciones, vicios, copiándolo al mundo trinitario, al mundo romano y católico, llevando sus sistemas y sus criterios y sus conceptos y su teología a la iglesia. ¿Me estás entendiendo? Y adorando un falso Dios. Ahora cuando lo hago con los hermanos, estábamos tocándole un poquitico el tema sobre el nombre de Jesús, porque hay muchos grupos que no quieren pronunciar a Jesucristo porque es un nombre griego. Jesús es un nombre griego. En la traducción a nuestro idioma, si usted va para Israel, es Jesús. Si usted va para Estados Unidos, es Jesus. Si usted va para Grecia, es Jesús. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor.
Y cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de la unión de la identidad. ¿Por qué? Porque muchos predican otro Jesús, y se lo he dicho, lea 2 Corintios capítulo 11, verso 4, dice, predican a otro Jesús que nosotros no os predicamos. ¿Cuál Jesús? Es el que es mitad chicha y mitad limonada, que dicen que es 100% hombre y 100% humano. Y el Jesús que yo predico, que es Dios sobre todas las cosas, es 100% Dios, manifestado en la condición de hombre, manifestado en carne de su propia sustancia, no del polvo de la tierra. Porque si hubiera sido el polvo de la tierra, al polvo hubiera ido. Pero dice la Biblia que el Señor subió por encima de todos los cielos. Y dice que había más de 500 hermanos a la vez que vieron cuando Él subió al cielo. ¿Está entendiendo? Y apareció durante 40 días y 40 noches con muchas pruebas indubitables mostrando que Él era el Cristo. Lea, capítulo 1 del libro de los Hechos. Ahora, la iglesia, a diferencia de la iglesia primitiva que sabía la forma del tiempo, la iglesia ahora está extraviada en el tiempo. ¿Por qué está extraviada? Fíjate esto. Tenemos 8 reformas del calendario romano. 8. Se las enumero. La primera, la del rey primero romano, Rómulo. La segunda, calendario pompiliano. La tercera, el calendario tarquiniano. La cuarta, el calendario republicano. La quinta, el calendario juliano. La sexta, el calendario del Senado romano. La séptima, la reforma y restitución del calendario juliano. Y la octava, el calendario gregoriano. De paso, el punto de partida del calendario romano no parte de la forma natural del tiempo como Dios lo diseñó. Cuando todas las estaciones vuelven a su ciclo normal, las estaciones lunares y el ciclo solar que se combinan. Ahorita lo estamos viviendo, mañana nos toca ver un eclipse solar. Y todo está diseñado, según Dios, para guiarnos y conducirnos a entender la verdadera forma del tiempo. Pero ¿qué pasa? Dejamos de leer, dejamos de estudiar, dejamos de investigar, dedicamos más nuestra mente y corazón a los dogmas establecidos romanos dentro de la iglesia de Cristo. Que no toques, que no gustes, que no manejas, que la falda, que el pelo, que la pintura, que el zarcillo, que esto, y tantas idioteces que han conducido a la gente a la ignorancia y la han sumergido en un engaño y que no puede ver a través de eso. Y como dice la Biblia, se les cumple a ellos. Viendo, no ven. Y oyendo, no perciben. Usted dirá, ¿por qué dice esto? Se lo voy a decir fácilmente. Mire, y sé que hay gente que lo ha hecho con más tiempo que yo. Estoy desde niño que lo he hecho, desde muchacho. ¿Y qué no he visto? En estos 50 y tantos años. Y especialmente en estos 48 años después de bautizar. Para que usted entienda. Y me cansé de escuchar sandeces, torpezas, engaños y mentiras. Y dediqué mi tiempo y mi vida a buscar y a escudriñar la verdad. Mira, lo decíamos, salimos a evangelizar, a predicar, Cristo viene, pero los rollos, ¿cuándo va a venir? ¿Me está comprendiendo? Cristo viene y la gente en la calle te preguntaba, mire, ¿cuándo es que va a venir? Porque todavía no ha venido. Ahora usted se puede decir Cristo viene, pero tiene que saber cuándo va a venir. Y a la gente le parece esto imposible. Mire, te voy a hacer una preguntita. ¿Cómo puedes tú esperar a alguien que no sabes cuándo viene? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te condicionas si no sabes cuándo va a venir? No, es que está preparado. Por supuesto que está preparado. Es que nadie sabe el día de la hora. Ya te lo dije. En otra predicación, cuando se dijo esto, el Señor, que no se sabe el día ni la hora, el libro nuestro, la Biblia, no estaba completo. Apenas llegaba hasta Zacarías y Malaquías. ¿Sí me están entendiendo? Apenas tenía 39 libros. Faltaban los otros 27 y 11 que faltan aparte del Antiguo Pacto. 11 profetas mencionados y aparte de mencionados que escribieron, porque la Biblia misma dice, no está en esto en el libro de las crónicas del profeta fulano, del profeta mengano. Lea el libro de los reyes para que usted se dé cuenta de lo que estoy diciendo y lea los proverbios para que usted también se dé cuenta.
El plano estaba incompleto, pero ya viniendo los apóstoles, comenzando a escribir estos hombres, y cuando vino Pablo, se completó el libro. El plano del tiempo y el plano profético estaba perfeccionado. Si no, no pudiese escribir Pablo a los Tesalónicas y decirle con respecto a los tiempos y nuestra reunión con el Señor, no tenéis necesidad de que os escriba, porque sabéis perfectamente de que el día del Señor vendrá. Esto parece un absurdo. Hoy vamos a hablar, bueno, hoy no va a dar tiempo, vamos a hablar de los números que Dios escogió en su forma para hacer las cosas. Y no es que Dios es maniático por los números, sino que los números tienen una forma y un significado según el diseño y la elección de Dios. ¿Y sabes qué? Siempre son los mismos. Sigo aquí. Cuando hablamos del tiempo, con referente a esto, en el calendario romano, en el calendario de Israel también sucedió lo mismo, como les dije anteriormente. Después de Gabaón y Ajalón, el tiempo se detuvo. La luna nueva no volvió a salir en el mismo día y a la misma hora señalada. Israel, para buscar que la luna cayera en el día primero señalado del mes, hizo un calendario embolismal donde recortó los días de los años y construyó años con nueva condición de día. ¿Cómo puedo saber yo esto y hacer la prueba? Mira una circunferencia, tiene 360 grados. Y si quieres saberlo con la evidencia bíblica, vaya a salir el Apocalipsis y te está diciendo que la mitad de la semana tiene 1260 días. Que la otra mitad que Israel va a pasar en el desierto son de 1260 días. Que los dos olivos, Elías y Enoc, van a predicar por 1260 días. Que el anticristo va a gobernar el planeta por 1260 días. Lea. Y si usted divide 1200 entre 365, no le va a cuadrar los números. Pero cuando usted divide los 1260 días entre 360, le va a dar 3.5 años. Y al mismo tiempo la escritura te dice, en esa misma relación de números, te dice un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. 1 año, 2 años y la mitad de 1 año. De la palabra tiempo, que hay varias. Aparte de la palabra el tiempo kairos, el tiempo jama, el tiempo portal, el tiempo crono, el tiempo hora, se utilizan unas cuantas palabras de la palabra tiempo, al igual que en la forma hebrea antigua, para señalar cuando es un año, cuando es un día, cuando es un momento específico. Se utilizan diferentes palabras. Ahora fíjate esto acá. Israel hace varios cambios, ya se los expliqué. Tiempo de Josué, tiempo de rey Ezequías, la época de Daniel, y el último en el 359, con años en el ciclo lunar que dura 19 años, que tiene un calendario con 4 años con terminologías distintas de tiempo. Uno con 353 días, otro con 354 y otro con 355. Y cuando es embolismo, y aparte de embolismo de los hebreos, el embolismo romano añadido también compensatorio con los días bisiestos, tiene entonces años de 383 días, de 384 y de 385. Mira, están más perdidos que el israelí. Y escuchen, no esté buscando en ellos la salvación y en las cosas que ellos dicen, porque el tiempo de ellos va a comenzar pronto su reinjertación. De ellos no tenemos nada que aprender, ellos son una señal. ¿Por qué no tenemos nada que aprender? Porque ellos fueron convidados a las bodas y no fueron. Y el Señor mandó a buscar, la voz de la casa, mandó a buscar a los gentiles, a los enfermos, al cojo, al ciego, al paralítico, al gentil, para que se sentaran a la mesa con él. Y por eso el Nuevo Testamento está escrito en el 95%, todos los libros, a excepción de Mateo, en griego. Como le hablé de Cristo, nombre de Jesucristo ahora, que dice, no, que no tiene Jesucristo, no tiene el acento, que le falta la S. Jesucristo es nombre de identidad
del Jesús real, el Cristo, no el falso Jesús, de 2 Corintios 11:4, el que construyeron los judíos en la época del Señor. ¿Recuerda eso? Ellos decían que Jesucristo era 100% hombre. Este es el hijo de María, el hijo de José, cuyos padres y madres conocemos. Y luego la teología romana construyó en el año 325 y el año 381, en los dos concilios famosos, constantinopolitanos, como se les conoce, disculpe, ecuménicos, que es el concilio de Nicea primero en el 325 y el concilio de Constantinopla primero en el 381. Y ahí se ratificó la fe niceniana, la fe romana, que ya Roma la traía, donde Dios es una trinidad. Simplemente quitaron el nombre de Zeus, de Artemisa y de Esculapio y pusieron los títulos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gente piensa que el Espíritu Santo ahí es el Espíritu de Dios. No, el Espíritu Santo es la paloma, la diosa la paloma, una diosa babilónica antigua, conocida como la diosa del Espíritu Santo. Para que usted tenga una idea. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Para entender el tiempo, y estos números están en la Biblia habla perfectamente, me voy a meter despacio para que usted lo pueda entender y usted lo pueda asimilar. Vamos a hablar en la primera parte de las dos partes del tiempo total hasta ahorita. En una de las grabaciones que hicimos recientemente, le explicaba que los científicos consiguieron ya casi una exactitud el tiempo total del universo nuestro, que se remonta, según los cálculos científicos, a 13.800 millones de años. Métase en Google. Escuche bien, 13.800 millones de años, con una oscilación del 5% hacia abajo o hacia arriba. Pero en la Biblia ya estaba ese número. ¿Dónde está ese número? En la forma de la Nueva Jerusalén. Que es el número, tiene tres sentidos. Uno, la forma del tiempo. La otra, la forma de la Nueva Jerusalén. Y el otro, el número de los redimidos. Usted dirá, oye, 13.824 millones de redimidos. Mira, ¿cuánta gente se ha muerto en el planeta? ¿Sabe cuánta gente hay hoy? Estamos llegando a 8.000 millones de personas. En este año, ahora métele tú la pluma, 6.000 años hacia atrás. 6.407, desde que dan pecado. Ponle de allá para acá. ¿Cuánta gente ha vivido en este planeta? Digamos? ¿Saca tú la cuenta? Si es imposible, en este tiempo, con lo que viene y con lo que va a pasar, van a salvarse muchas personas. Si sales de la apostasía, si te vuelves al verdadero Dios, si crees en su nombre y te bautizas en su nombre, tienes lleno de su espíritu. Porque como dijo Jesús, como predicamos hace 2 semanas, el que no nazca del agua y del espíritu, el mismo Señor es el que te va a salvar. Si tú lo permites, dijo, el que no nazca de nuevo del agua y del espíritu, no entra. Este tiempo lo dividimos en dos partes, que es el periodo de reconstrucción del planeta, que cuando usted lea la guía va a conseguir tiempo RP o TRP, que es tiempo de reconstrucción del planeta. ¿Cuál es este tiempo? Desde el momento que Dios inicia su entrada a la tierra, que está desordenada y vacía. ¿Qué es lo que está desordenado? Lo que está ordenado. ¿Qué es lo que está vacío? Lo que está lleno. Y dice la Biblia, escuche bien, que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Había luz? No había luz de ninguna estrella, ni constelación, ni galaxia, ni el astro de luz que iluminaba nuestro planeta. Todo esto fue destruido. Espero que entienda. Y usted dirá, no puede ser, pero si tiene los vestigios científicos, donde te hablan de la población del planeta, de especies animales que existieron aquí, y se han conseguido cantidades de saurios y dinosaurios de diferentes razas y especies y de diferentes condiciones, desde las partículas más microscópicas en el planeta hasta los más grandes. Se había descubierto el argentinosaurio, que tenía 50 metros de alto según su fósil, y ahorita se acaba de descubrir otro que tiene casi 100. Y no es de esa línea, es de otra línea. Se acaba de descubrir también fósiles de seres vivientes semejantes a los hombres, de estatura gigante. Oye, no puede ser. Diga Génesis. Dice la Biblia que cuando se unieron los hijos de los hombres, los hijos de Dios, es decir, los hijos de la dinastía de Seth,
con los restos que no estaban bajo pacto, no con los ángeles como están diciendo, porque los ángeles no pueden engendrar hijos, ni corresponde su naturaleza ni su cuerpo a la naturaleza humana, no pertenece. Y de paso la Biblia te dice, ¿a cuál de los ángeles dije yo? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso es una mentira inventada por el mundo trinitario y romano, metiéndole este cuento a la gente de que los hombres se casaban con los ángeles. Primero, los ángeles son asexuales. Nunca se menciona en la Biblia un ángel hembra o mujer de ninguna especie, para que usted tenga una idea. Segundo, para que usted entienda más, dice la Biblia que en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Eso no existe. Y cuando usted lea bien, dice, se unieron los hijos de Dios. Usted ahorita, que ha nacido de nuevo, dice la Biblia que a todos los que creen en su nombre le dio la potestad de ser constituidos hijos de Dios. O sea, la gente piensa que aquí todo el mundo es hijo de Dios. No se equivoque, usted para ser hijo de Dios, usted tiene que nacer de nuevo. Mientras tanto, usted se cumple en Juan 8:44. Vosotros sois hijos de vuestro Padre el diablo, por cuanto las obras de vuestro Padre hacéis. Usted se puede portar todo lo bien que usted quiere, pero si usted nace de nuevo, no tiene pacto. Porque aquí la salvación no es por obra, sino por fe en el nuevo pacto. En su sangre. ¿Me está entendiendo? Se ha conseguido cantidad de vestigios, inclusive proyectos de resucitar y traer a la existencia mamut, diferentes tipos de dinosaurios a la existencia, haciendo uniones genéticas, en este caso del mamut con una elefante africana y otras especies más que se empiezan, que la ciencia a medida que ha avanzado ha dado tesis para resucitarles y traerles de nuevo a la existencia. Y usted dirá, es imposible. Mira, que es más imposible que una mujer pare un hijo que no es de ella. Injertan un óvulo fecundado y lo pare. Y está ligada a esa mujer con un cordón umbilical. Y aunque la mujer, escuche bien, está conexa a él, no se transmite ni una partícula genética, ni en el 0.00001% no existe la más remota probabilidad de que esto pueda pasar. De paso, para el 2030, en estos proyectos de este año, 2023-2024, se están creando laboratorios para que el 2030 se den los primeros partos, donde los que van a nacer no están dentro de una mujer, sino dentro de un androide, unas máquinas que producen todos los patrones, que produce sensorialmente un óvulo de una mujer dentro de un útero para que nazca y crezca y se forman allí. Estamos inventando. Y la gente se pregunta, como me preguntaron unos pastores a mí, ¿de dónde quieres decir tú que sacó Cristo el cuerpo si no lo sacó de María? Mi hermano, como decía el hermano Peña, mi hermana, Adán no tenía madre ni padre humano. Adán no nació, ni Eva tampoco nació. ¿Me estás entendiendo? Pero tú sí necesitas nacer de nuevo. Cuando dividimos el tiempo, tenemos que dividirlo en dos partes. Uno, desde el principio de la reconstrucción del planeta, que se remonta al principio de su creación a 13.824 millones de años. Esos números están en la Biblia. ¿Ves? Te tengo que enseñar a contar los números para que tú los veas, y lo voy a hacer con dedicación y con tiempo para que usted no se deje engañar, porque te están diciendo que la iglesia no va a haber la gran tribulación. Si es así, tiene que irse de aquí. Escuche bien, antes del 31 de agosto que va a comenzar la tribulación. 15 de Tisrey, del calendario de Dios civil, el verdadero, el que Israel dejó y el que la iglesia no conoce. ¿Por qué? Porque su mente fue tocada, fue trastornada, fue desviada y fue manipulada, y nos salimos y nos sacaron de la forma del tiempo real con conceptos falsos. Fíjate esto, en el siglo XIX todavía la iglesia a nivel mundial creía que iba a pasar por la gran tribulación. Lo sabía. Claro, no sabía el tiempo ni la forma con exactitud, pero surgió un predicador famoso que empezó a predicar de que la iglesia no iba a pasar por la gran tribulación porque Dios no lo iba a permitir, porque Dios es bueno, porque Dios no lo va a hacer. Pero solo aparece aquí. ¿Ves? Aquí en Apocalipsis la carta dice, sé fiel hasta la muerte.
¿Me están entendiendo? Y el quinto sello, que es una visión, después vamos a hablar lo que no son los sellos con Carlos, porque usted lo entienda. Dice, vi las almas que estaban debajo del altar, capítulo 6, 9 de Apocalipsis. Vi las almas que estaban debajo del altar, que clamaban a gran voz al que está sentado en el trono, diciéndole, Señor justo y verdadero, ¿hasta cuándo no venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? La respuesta de Dios fue que se le diera vestiduras blancas y que esperasen un poco de tiempo más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también debían de ser muertos igual que vosotros. Mira, ahorita estos pastores que quieren es real. Todos queremos real. Todo el mundo está centrado en él, con esos cuentos chinos. Y tú ves estos pastores en las redes, adivinando. Yo me estoy diciendo que aquí hay alguien. Y empiezan a tirar la parada del nombre. Un engaño. Eso no es la primera vez que se hace a través de equipos de sonido y de comunicación que se colocan. Buscan el nombre de alguien, se lo anuncian al tipo que tiene 4 puños y 4 lochas. A robar. Pastor, que no es así. Mi hermano, yo estuve allí, entre ellos. Y conocí al ladrón más famoso de la época, Alexis Miranda. Con nombre y apellido lo digo, porque antes de morir, él, unos añitos antes, me conseguí con él. Y quiso exaltar a un predicador como que él era su maestro. Y le dije yo, si tú hubieras aprendido de él, te hubieras arrepentido de tus pecados, que desfalcaste la iglesia más grande de Venezuela, de la época. En esa manera de Venezuela en aquella época era Gato Negro, que estaba en Caracas. Tenía 800 miembros. Y nosotros éramos 1000. Yo era el intendente de la escuela dominical. Y mi esposa, creo que no era mi esposa, era la administradora. Sí, señor, para que usted sepa que estoy diciendo la verdad. Y acabó con todo. Como dice la canción, hasta el queso que había en la mesa, también se lo llevó. Y estamos viviendo esto. No lo digo, escuche bien, y lo digo con nombre y apellido, porque lo viví. Me expulsaron públicamente, delante de todo el mundo. Y le hicieron daño a todo el mundo que emigró a las iglesias oficiales, a la cuadrangular, a las asambleas de Dios. Empezaron a irse para diferentes iglesias libres porque el desastre fue inmenso. Y no lo estamos viendo. Y a cada ratito nos sacan en video en las redes. La gente del mundo condenando a los pastores que están estafando a los cristianos. No es que no haya que dar una ofrenda, por supuesto que sí. No es que no haya que pagar un diezmo, por supuesto que sí. Pero cada cosa tiene su destino y su forma y su manera. Y no funciona en esta manera. ¿Quieres que la iglesia, la gente crezca? Dale doctrina. Enséñale la verdad. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Y Dios tendrá cuidado de ti. Pero estás persiguiendo lo que no. El tiempo se divide en dos partes, que parte desde la reconstrucción del planeta, para que usted entienda el tiempo actual, hasta que Adán peca. Pasa el primer día, descongelación del planeta. Mira y entiéndelo bien, porque Dios no movió las aguas el primer día, porque estaban congeladas. ¿Y qué hizo Dios? Trajo la luz. Como les he explicado otras veces, si usted va a descongelar la nevera en su casa, ¿cuánto tiempo te tardas de descongelar la nevera? Ahora tú saca la cuenta, descongelar un planeta. Comprobado científicamente. ¿Ves? Que la Tierra pasó por un periodo que se le conoce como el periodo de la criogénesis, el periodo de la glaciación, de la congelación. ¿Qué hizo Dios? Con su luz resplandeció las aguas. Y fíjate no estaba congelada. Que el Señor dice, escuche bien, las aguas que estaban debajo de las aguas y las aguas que estaban sobre la expansión de las aguas. Y la palabra expansión, que es la palabra raquia, de donde se le sigue a continuación la palabra chamayí, que es cielo, traduce bóveda o atmósfera. Para que usted lo entienda. Yo te pongo un ejemplo. Si usted lanza una piedra a un envase de agua, a un pote con agua o a una piscina, ¿qué hace el agua? Eso es por un lado, la onda, pero por otro lado, estamos hablando, ¿qué es lo que hace el agua? Subir. Si usted tira algo en una piscina, un recipiente, y el agua se desborda.
Ahora vamos a la ciencia. Según la ciencia, en nuestro planeta cayó un asteroide. Eso es lo que explican los científicos. Y vamos a la Biblia. Dice el Señor Jesucristo, yo vi caer a Satanás del cielo como un rayo. Y dice la Biblia también que él vino a matar, a hurtar y a destruir. ¿Y qué destruyó? La vida en el planeta. De paso, para que usted entienda mejor, él mismo, como un ser viviente inteligente, fue creado aquí. ¿Dónde? En el huerto. ¿Quiere verlo? Váyase para el libro de Ezequiel, capítulo 28, y Isaías, capítulo 14. Dice, oh querubín protector, tú que debilitabas las naciones. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, hasta el día que se dio en ti maldad. En Edén estuviste el día de tu creación. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de topacio, de cornelio, de corderina, de ágata, de amatista, y pare de contar. Ahí está toda la lista. Fue creado aquí también. No solamente él, sino los otros dos también. Gabriel y Miguel. ¿Cómo se puede saber? Por sus nombres. En el cognado del nombre de Luzbel, Gabriel y Miguel, hay una unión en su cognado de la palabra Bel-Bal-Bul, de la palabra Elohim, no Eloah, que es un singular de Dios. Y Elohim no implica pluralidad de dioses, sino pluralidad de majestades y atributos que le corresponden solamente a Dios en su naturaleza. Pero los que alcanzan la perfección y logran su relación con Dios, Dios coloca parte de su naturaleza en ellos. ¿Y le parece a usted ilógico? Yo he hecho milagros, he hecho sanidad, he tenido visión. Y vemos cantidad de hombres, están los apóstoles, los profetas que hicieron milagros, sanidad. Él no puede hacer por sus propios medios, no, lo puede hacer por la capacitación de Dios, donde Dios injerta en ellos parte de su naturaleza. Fíjate, de tal manera que Pedro, cuando escribe su carta, dice que somos participantes de la naturaleza divina. Mire, no se puede explicar profecía sin doctrina. Algunos pastores trinitarios han querido prohibirme esto, porque dicen que tú te metes por la doctrina, que yo no me puedo predicar esto sin predicar doctrina. Yo tengo que decir a la gente la verdad para que se salve. El tiempo se divide en dos partes, el tiempo total, hasta hoy, en dos partes, que es desde la reconstrucción del planeta hasta que Adán peca. ¿Se puede saber? Sí. No me voy a meter por ahí hoy. Vamos a hablar del tiempo en su forma total para que usted lo entienda, cómo está funcionando, cómo fue diseñado, los factores que nos han extraviado y ocultado el tiempo real que estamos viviendo y cómo recuperarlo y volver a la verdad del tiempo y saber el tiempo que queda por delante y cuándo va a suceder cada uno de los hechos y actos apocalípticos. Los que van a ser hechos por la mano del hombre, las trompetas, y los que van a ser hechos por las manos de Dios, las copas de la ira. ¿Está entendiendo? Ahora fíjate lo siguiente. Para que usted vea y entienda, Adán fue creado el sexto día. El primer día, que es un milenio. Y usted dirá, ¿cómo se sabe que es un milenio? La explicación es fácil. Por eso les digo, no se puede separar la sombra de la imagen. Funcionan juntas, como siempre le digo a la gente, para que usted entienda lo que me están escuchando a través de Zoom hoy, los que están a través de TikTok y los que van a escuchar a través de las redes. Les digo esto para que usted entienda. Usted puede salir de su casa sin sombra, ni de noche. Usted puede salir de su casa sin sombra. La sombra no va contigo. Mira, llevo mi sombra aquí conmigo. ¿Verdad que sí? Y donde tú estás parado y donde tú te mueves, la sombra va contigo. Son inseparables. ¿Me estaba comprendiendo? Esto quiere decir que la ley y la gracia son inseparables. ¿Quieres verlo? Cuando le predicó Felipe al eunuco que iba camino de Candace, que era el hombre de mayor primacía en la época de la reina de Candace, que iba camino al desierto. Felipe no tenía el Nuevo Testamento, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Gente tú que le dice al Señor, ve al desierto a Felipe. Y cuando se acerca el carruaje, dice el Señor, júntate al carruaje. Y cuando lo escuchó, venía leyendo Isaías.
Y le dice al Señor, predíquele. Le dice al Señor que Pablo no ha escrito. Marco no ha escrito todavía, tengo que esperarme unos 30 años más. No, desde el mismo libro de Isaías. Fíjate esto. El capítulo 53 de Isaías habla del bautismo. No. ¿Habla del nuevo nacimiento? No. ¿Me estás entendiendo? Y les llevó al perdón de los pecados. Desde el libro de Isaías. Ahí está la escritura. En el libro de los Hechos. Esto funciona unido. No se pueden separar. Ahora vamos a hablar del tiempo para que usted entienda. Cuando el Señor venga, el día Israel, no me quiero adelantar aquí, la imagen viviente va a entrar en el lugar santo el 10 de Tisrey, del año 2011 romano, para que usted entienda un poquitico. Es el año después que Adán pecó, 6414. No le explique esto, le estoy haciendo un adelanto, quizás no me va a entender lo que estoy diciendo. Que viene siendo en el año romano, en el año 2031, para que usted tenga una idea. En el mes de agosto. Escuche bien. Cuando entra en el lugar, quiera entrar en el lugar santo de Dios, recuerda lo que dice la profecía. Cuando veáis en el lugar santo la abominación de la asoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces no dice que vendrá el fin, dice es el fin. ¿Está comprendiendo? Y dice la Biblia que los cielos se abrirán y una roca fue cortada del cielo y cayó sobre la imagen y la desmenuzó. Espero que entienda. Para que usted pueda comprender. Después de esto, la tierra será purificada y dice la Biblia que los elementos para salgar de esta contaminación de la ciencia, de virus y de bacterias, toda esta patología que ha dañado estructuralmente la vida del planeta. ¿Qué viene después de eso? ¿Qué viene después? Cuando el Señor venga con sus santos millares de ángeles y de redimidos, ¿qué viene después? ¿Qué le sigue? Mira, Apocalipsis está en orden. ¿Qué viene después? El milenio. ¿Me entiendes? ¿Y qué es el milenio? Para nosotros son 1000 años en nuestra forma de tiempo, según el diseño de Dios. Pero para Él es un día de reposo. ¿Me está entendiendo? Eso es para que tú entiendas, Génesis, que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Te pregunto, ¿cómo tú vas a medir el cuarto día, el primer día, el segundo y el tercero? Si no había ni astros, ni estrellas, ni constelaciones, ni planetas, ni galaxias, ni nada creado, porque todo estaba vacío, no solamente en la tierra, aquí no había luz. Y te dice la escritura textualmente, quisiera leerla para que usted lo pueda ver, dése cuenta de que estamos restituyendo la forma del tiempo. Váyase usted al libro de Génesis, capítulo 1, y vamos a leer lo que Dios hizo el cuarto día. Y me va a decir tú cómo mides el tiempo los 3 primeros días. Si el primer día no había ni astro, ni estrellas, ni constelaciones, ni sol, ni luna. Capítulo 1, cuarto día. Verso 14, ¿no? Sí, ajá. Dijo luego Dios, haya lumbreras, escuche bien, ¿cuántas lunas tenemos nosotros aquí o cuántos soles? ¿Está en plural o está en singular? ¿Está hablando Dios de la tierra o hacia la tierra? Dios no está hablando de la tierra ni hacia la tierra, está hablando del espacio de nuestro universo. ¿Sí me está entendiendo? Si yo digo, haya lumbreras, estoy hablando de una o de varias. Y tiene que mirar el orden. ¿Eh? ¿Cómo estaba el universo? En tinieblas. Ahora, para que usted entienda mejor, le expliqué en otras grabaciones, la oscuridad que hay en nuestro universo no es por falta de luz, la que hoy tenemos, sino es una sustancia, una materia que se le conoce como la sombra oscura o como la sustancia negra. ¿Cuándo se comprobó esto? En el año 1999 y el 2001, métase en Google. Varios gobiernos del planeta Tierra, incluyendo Rusia, Estados Unidos, Alemania y otros, instalaron una estación en el espacio para estudiar la sustancia de oscuridad del planeta. ¿Por qué? Porque tenemos astros y constelaciones y estrellas. Inclusive la del lado nuestro es muy superior a nuestro Sol y tenemos algunas que son
miles de veces más grandes que nuestro Sol, que están a millones de años luz de distancia en el tiempo. Por lo cual su luz también nos llega a una velocidad de 8.000 millones de años luz por segundo de distancia. Están los números de la ciencia. Estoy diciendo uno, otros la dan a menos y otros dan a más distancia y velocidad. Ahora, recuerda que la velocidad se mide en la actualidad por tiempo luz. Ahora fíjate lo que te dice. Y luego dijo Dios, haya lumbrera en el firmamento de los... ¿Está en singular o está en plural? Exacto. Escuche bien. ¿Está en singular o está en plural? Presta atención porque cuando usted lee, tiene que leer con entendimiento y tiene que darle valor a los artículos, a los nombres, a los proverbios, a los sustantivos, a los adjetivos, todo. Porque si no, usted no va a entender. Si usted tuerce la escritura, ¿qué dice la Biblia? La tuerce para su propia perdición. Y te lo está diciendo pluralmente. Y ya hemos hablado aquí de los tres cielos. De Meso-Aurorema, que es el espacio sideral, que no es el infinito, que es nuestro universo. Aurorema, que es nuestro cielo, nuestra bóveda, llamada, en este caso cielo, Shamayim, y Raquia es la bóveda, la atmósfera, para que usted entienda. Y Aureos, que es el tercer cielo o el cielo de Dios. Le pregunto, recuerda que hemos hablado de la evolución o involución de Dios. Y conocemos el tema, ¿no? Te pregunto, para crear algo, ¿usted empieza por lo magnífico y lo más tecnificado o por lo más básico? ¿Y va de más, de menos a más? Queremos verlo. ¿Cómo eran nuestros primeros aviones? ¿Cómo eran nuestros primeros naves que iban al mar, a los océanos? Barquitos, que ahorita da vergüenza de un bicho de eso. ¿Me está entendiendo? Así mismo hizo Dios las cosas. De menos a más. ¿Sabes por qué no pudieron destruir este planeta? Porque es el principio de la creación. Y dice la Biblia que la tierra es el estrado de sus pies. Y cuando habla de esto, está hablando de que el fundamento de su creación es aquí. De tal manera que a la mayor obra de sus manos puso el mismo principio de su creación. Ojalá entiendas. Quizás tu mente se confunde un poquitico. Es hablar de Dios cuando Dios no era Dios. ¿Y cómo que no era Dios? No había creado, nada existía, nadie había procedido de él. Te pregunto, si Dios no había creado nada y nada existía, ¿era Dios? No, era el yo soy, el que existe en sí mismo. ¿Estás entendiendo? En otra oportunidad te explico bien estas cosas. Estamos ahorita grabando. Ahora fíjate aquí lo siguiente. Cuando leemos, nos damos cuenta que Dios está reconstruyendo no solamente la tierra, sino nuestro universo, para reconstruir la vida en el planeta. Leemos aquí el capítulo 1, verso 14, dice, y luego Dios dijo, haya lumbreras en el firmamento de los cielos. No dice de la tierra, porque esto que tenemos aquí es un firmamento que se llama Auroner en griego. La traducción cielo. Entonces cuando leemos Apocalipsis que leer con entendimiento y traducir. ¿Por qué? Porque hay cosas que vienen dentro de nuestro cielo, dentro de nuestra bóveda, Raquia y Chamayín, de Aurorema, y otras vienen del Meso-Aurorema, del espacio. No tenemos el espacio lleno de satélites. Hasta no hace mucho había más de 3.500 satélites activos. Y ahora cada día se han desarrollado nuevas tecnologías con satélites más avanzados, no solamente con sistemas de rastreo, sino tenemos satélites nuevos que tienen una visión con mucho alcance. Y aparte de eso, armados hasta los dientes. Métase en Google para que usted vea y pregunte, como un consejo mío, demanda de Estados Unidos hacia China, porque China le tiene apuntado todos los satélites a Estados Unidos, que cuando den un paso para querer hacer una guerra controlada del espacio, le van a apagar la luz.
Y de paso, Rusia, que entró nuevamente con Putin en la carrera armamentista y satelital, les colocó 24 por debajo del nivel, 24 satélites por debajo del nivel de los satélites que están en el planeta, para producir un filtro de espionaje también armado hasta los dientes a todos los satélites de los enemigos, especialmente Estados Unidos. Vean, métase en Google y lo busque. Predicar Apocalipsis necesita tener conocimiento de muchas cosas, no de una, y no dogma. Necesitas aprender idiomas antiguos para poder traducir también cada una de las partes. Seguimos aquí. Es un tema largo, pero vamos a ir poco a poco para que usted entienda. ¿Y me da la hora? Una idea, ok. Y dice lo siguiente. Para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones. Mira esto, los días, los meses y los años. Escuche bien. Y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Luego dice aquí, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la mayor para alumbrar, para señorear en el día, y la lumbrera menor para señorear en la noche. Eso fue lo último que hizo Dios. Las primeras, astros, estrellas y constelaciones para establecer las estaciones. ¿Leyó conmigo ahí? ¿Cómo dice? Vuelvo a leer para que usted se fije aquí. Miren. Y sirven para señales para las estaciones. Escuche bien. ¿Cuántas estaciones conocemos nosotros aquí en nuestro mundo actual? Estamos hablando de otro tipo de estaciones. Estamos hablando de las estaciones, eso es en cuanto a la naturaleza del tiempo. Atmosféricas, eso es otra cosa. ¿Estás entendiendo? Porque si hablamos de la luna, tiene 4 ciclos estacionarios. Luna llena, luna nueva, 4 crecientes, 4 menores. Y tenemos que conocer el que es el ciclo lunar y el ciclo solar, donde se mueve rotativamente cada uno de estos 4 movimientos o caras que la luna enfoca hacia la Tierra en diferentes ángulos del planeta. Y también tenemos que entender lo que es el ciclo solar, que también hace lo mismo. El año pasado vivimos una retracción del Sol que se alejó y después vivimos un acercamiento del Sol con una temperatura en Maracaibo de 48 a 53 grados. Nuestro planeta. Escuche bien, cuando está hablando de esto, está hablando de las constelaciones, astros y estrellas, que en el sistema zodiacal se les conoce, aquí se utilizan 12, en nuestro mundo más común, pero en los países del Medio Oriente se mueven 36 estaciones distintas, babilónicas y asirias, para que usted tenga una idea. Inclusive tiene la tabla de adivinación que se llama la tabla del 6×6, que son 36, donde todas las sumatorias son perfectas y calculan los movimientos de las diferentes constelaciones, astros y estrellas que pertenecen a un tipo de zodíaco que manejan ellos. De los cuales, escuche bien, tenemos cantidades de doctrinas ahorita, como los gnósticos y otras casas espiritualistas que se rigen por este sistema de estrellas y constelaciones y astros. Y te dicen que hoy la luna está en la estación de Centauro, con un cruce con Piscis o con un cruce con tal, y te hacen una tabla de adivinación para calcular la naturaleza de los hombres, su carácter, su temperamento, las cosas que les pueden suceder. Recuerde, está hablando en plural y dice que creó las grandes lumbreras. ¿Ves? Escuche bien. Haya lumbreras. Es muy distinto cuando dice aquí, hizo Dios 2 grandes lumbreras. Aquí dice haya lumbreras y aquí dice definitivamente da el número 2. El sol para el día y la luna para la noche. ¿Cómo quedó el universo? Sí, Lu, te pregunto, y fíjate lo que te dice, que sirvan por señales. ¿Estás escuchando? ¿Tú crees que un viajero en marítimo, que era lo que había hasta en los principios más remotos que salían hacia el océano, se iba a guiar por la luna y el sol? Se guiaban era por las estrellas. ¿Usted quiere verlo? Mire la historia del apóstol Pablo cuando tuvieron el naufragio. Cuando tuvieron el naufragio, que durante 14 días dice que no había ni sol ni luna. ¿Me entiendes? Dice que la nave se partió por el esquife. Y que se partió la proa.
se perdió todo. Lea para que usted vea, porque los navegantes se guiaban por las estrellas, por las constelaciones, para saber hacia dónde dirigirse en el mar. Usted es ingeniero naval, y usted sabe que lo que le estoy diciendo es real, porque eso es parte de la historia de la naval del planeta. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué sucede con esto? Estamos viendo un milenio delante de nuestros ojos a lo que se acabe esto, que es un día de reposo. Esto es para que usted entienda y tenga en su mente definida que un día, un año real en el tiempo de Dios es igual a 360 días. Y que un día en el tiempo de Dios es igual a 1000 años. Bueno, te pregunto, ¿de qué tamaño era ese cuarto día de la reconstrucción del planeta y del universo para Dios dejar funcionando todas las estrellas, constelaciones y astros de nuestro universo y nuestro astro solar, el sol y nuestra luna, para que se fusionaran todos simultáneamente para producir vida constante y continua en la tierra? ¿De qué se alimenta la planta? ¿Usted le lleva un plato de caraota a una mata? De la fotosíntesis. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Qué alimenta las plantas? El agua y la luz. Usted no le lleva un plato de yuca o un topollo, o le lleva un quesillo, una mata. Dios se encarga de todas estas cosas. Y por mucha resequedad, mire, hay especies animales, le pongo un ejemplo, una boa constrictora, puede comer algo y puede aguantar 5 años sin comer. 5 años. Usted no lo puede hacer, porque eso no está en su naturaleza. En cambio, un zancudo, a todo que se le atraviesa los picos durante ese lapso de tiempo que tiene. Es importante entender de que el tiempo tiene una forma diseñada por Dios y que nos las ha comunicado, pero no lo creen y no lo entienden. Por eso, cuando usted ve el sexto día, ya pasamos por el segundo, que es la separación de las aguas. Escuche bien, las aguas que estaban debajo de las aguas y las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas. Es decir, las aguas que estuvieron congeladas, las aguas de la superficie y las aguas que están debajo. Está el nombre, está el orden, porque lo está diciendo. El tercer día, después que Dios estos primeros 2 días ordena y trabaja sobre las aguas, Dios hace que las aguas produzcan seres vivientes. Ahí no dice que Dios creó. Escuche bien. Dios le da una orden a las aguas y le dice, y cuando usted lee Apocalipsis, habla del espíritu de las aguas. ¿Está entendiendo? Y dice a las aguas, produzcan las aguas seres vivientes. Escuche bien, cuando la tierra fue impactada, los científicos, por un meteorito, o por varios, que lo vamos a ver en Apocalipsis del lenguaje, cuando usted escuche en Apocalipsis que cayó del cielo como granizo, o cayó granizo del cielo como del peso de un talento, allá en las copas de la ira. Y después lo va a ver también en las trompetas. Cuando entremos allá, le vamos a explicar con la traducción de la palabra calaza, para que usted entienda un poquitico, y de la palabra caer o lanzar, de impermalón, para que usted tenga una idea, el sentido que esto tiene. Una bomba atómica, química o bacteriológica no sale solo, alguien tiene que accionar un botón. Y cuando se lanza a un sitio determinado. ¿Por qué? Porque son armas que ahora gozan de un mayor beneficio. Son armas inteligentes, que poseen inteligencia artificial y de paso dirigidas satelitalmente bajo un mapa de recorrido, van a lugares precisos destinados según el orden de su capacidad, de su creación, para producir un efecto según la condición de la naturaleza con la que fueron creados. Ahora, escuche bien esto. El cuarto día, ya la tierra, las aguas se separaron, apareció lo seco. ¿Qué hizo Dios el cuarto día? Creó las constelaciones, los astros y las estrellas. Y el quinto día Dios ordenó que la tierra produjera seres vivientes. ¿Qué había en la tierra y qué había en las aguas para producir seres vivientes?
Estoy explicando para que usted entienda. Un cóctel genético, cuando la Tierra fue destruida y la vida en el planeta, toda especie viviente fue destruida. Y usted dirá, eso no puede ser. Bueno, pero Dios no lo hizo en el diluvio. Dice que Dios destruyó en el diluvio a todos los seres vivientes. Se salvó Noé con su casa. Él, su mujer, los 3 hijos y las 3 nueras. El problema lo tuvieron las muchachas que se llevaron a la suegra. ¿Qué había en la Tierra? Un cóctel genético. Y usted dirá, no puede ser. Agarre usted en su casa, haga un experimento, agarre un balde de agua o un tobo y póngalo en el sol unos días para que usted vea lo que va a suceder. Las aguas van a producir vida. Tú no tienes que hacer nada. Producen vida sola. Agarra una pala de arena, dale un toque de agua y la pones al sol aislada. Va a producir vida porque ellas están impregnadas y llenas de todas estas cosas. Dios no es loco para decir a las aguas, produzcan seres vivientes, ni a la tierra produzca seres vivientes. Lo único nuevo en este planeta es el hombre. ¿Me está entendiendo? Es el hombre que Dios creó el 6º día. Entonces, espero que usted entienda esto, que hay que explicarlo. Si no, usted no va a entender Apocalipsis. Usted dirá, ¿por qué, pastor? Si no entiendes el principio, ¿cómo crees que vas a entender el fin? ¿Cómo crees tú que te vas a convertir en ingeniero, en científico, a tener un posgrado, un doctorado, un magíster y salir de bata blanca, un laude, un summa cum laude, y tú no estudiaste primaria ni bachillerato, sino que tú pasaste de la guardería a científico? Un fenómeno. ¿Sí me está entendiendo o no? Usted tiene que hacer el proceso. Usted quiere entender Apocalipsis, usted tiene que conocer cómo Dios hizo las cosas en un principio, para que usted vea lo que va a hacer Dios al final, porque esto es la sombra. Y el número es el mismo. 7 días, 7 años. Y Apocalipsis es todo lo contrario, inverso de la reconstrucción del planeta. ¿Sabe dónde vamos a llegar? Un toquecito, porque voy a cerrar hoy con esto. Vamos a llegar a un planeta sin animales, sin especies vivientes. Escucha bien, sin seres vivientes. Un planeta sin agua. ¿Por qué? Porque las trompetas se destruyen la 3ª parte de los pastos y los cultivos, pero en las copas de la ira, la totalidad. En las trompetas se destruye la 3ª parte de las aguas. En la segunda trompeta, en la segunda copa de la ira, toda la de los océanos. Y luego toda la de los manantiales. Toda. ¿Se imagina la presión que viene? Si te quieres quedar aquí, cómprate una carpa y guárdate un termo ahí con agua. Porque lo que viene no es fácil. ¿Está entendiendo? Y por mucho que quieran preservar comidas y cosas para ese tiempo, escuche bien, váyase para Egipto. Váyase para Egipto. Cuando se convirtieron las aguas en sangre que Moisés le dio con la vara para que se convirtieron, que fue la primera señal, simplemente las aguas del Nilo, sino las que estaban en todas las casas de los egipcios. Todas las aguas. ¿Me estás entendiendo? Y déjame decirles que lo que queda aquí es la escoria de la tierra, porque la iglesia ya ha sido tomada. ¿Cuándo? A la mitad de la semana final. Esto lo vamos a explicar después detalladamente para que usted abra sus ojos. Que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Mira, usted tiene que pasar por allí para que tú te vuelvas a Él y te vuelvas a la verdad y conozcas al Dios verdadero. Porque la 5ª trompeta, Dios va a hacer la separación de las ovejas, de los cabritos, de las moteadas, abigarradas y salpicadas de las lisas. Es el libro de Génesis, historia de Jacob, cuando salió de la casa de Labán. Y lee la ley que te dice, ya en Éxodo y Levítico, Deuteronomio y Números, que el animal tiene que ser macho sin defecto y no puede ser de diferentes colores, de uno solo, puro, de la palabra aspilo, limpio, de la palabra ospilo, sin mancha, de la palabra aspilo, con S, para que tú lo puedas entender. Y Dios va a separar allí a su pueblo. ¿Por qué? Aquí todo el mundo dice ese pueblo de Dios, hasta el diablo. ¿Me entiendes? Hasta el diablo. Y tú no ves que la Biblia te dice cuando Job
Dice que se presentaron los hijos de Dios delante de él y se presentó el diablo. Y muchos piensan, es que el diablo subió al cielo. El diablo no puede ir al cielo, mi hermano, porque el diablo fue destituido de la gloria de Dios. ¿Me estás entendiendo? Y cuando hablamos de entrar es cuando alguien ora, nadie va y sube como si tuviera el patio de su casa. Cuando tú entras, cuando tu condición de tu oración permite que tú entres en la presencia de Dios. ¿Quieren entenderlo? Cuando Daniel propuso su corazón a orar y ayunar los 21 días, dice la escritura, Daniel, eres muy amado. Desde el mismo día que propusiste tu corazón a entrar en la presencia de Dios, tu oración fue escuchada. ¿Entiendes? Pero el diablo, nosotros andamos por fe. El diablo no anda por fe, conoce cómo funciona todo. Es como cuando usted apaga el bombillo en su casa, que le da el interruptor, o cuando usted prende el ventilador, usted no necesita fe. Eso es algo mecánico que usted sabe que el botón va a prender, no es algo de fe. Fe tiene que tener, si usted lo prende sin el enchufe, eso sí tiene que tener fe. O aquí nosotros los maracuchos que se nos va la luz a cada rato. ¿Ves? Porque tener fe para que la luz permanezca. Menos mal que la Nueva Jerusalén no hay problema con eso, porque el Señor dice que no habrá sol ni luna. Escuche bien. Cuando habla que él entró, dice que entró el diálogo, que era un hijo de Dios. Habían muchos hombres orando y él al hablar sabe que Dios lo escucha. No necesita fe porque sabe cómo Dios se funciona así mismo. Y usted debería aprender esto, que cuando usted habla con Dios, le quiere hablar y ora y clama a él, usted sabe que él le escucha. Así tu oración no sea respondida en el momento que tú crees o cuando tú quieres o pidiendo lo que tú quieres, Dios siempre le escucha. Y también dice la Biblia, pedís y no recibís porque pedís. Cierro aquí el quinto día, la tierra entró en actividad y el sexto día Dios hizo al hombre. Ahora, este es el misterio. ¿En qué parte del día, de ese sexto día milenial, Dios hizo al hombre? Hoy lo dejamos hasta aquí y al resolver esto la próxima semana vamos a dar todos los tiempos cuando suceden cada una de las trompetas. El tiempo cuando Israel se va al desierto en las fechas precisas según los mismos números que están en la Biblia y en los tres calendarios, el de Dios, el de Israel y el romano. ¿Esto para qué? Para que usted esté preparado. Escuche bien, hermanito. Tenemos un Donald Trump que se va a montar en el poder y que quiere confrontar a Rusia y confrontar el mundo musulmán. Y tenemos a un Rusia que ha armado a todos estos planetas. Les recomiendo que lea el libro de Ezequiel, capítulo 40 al 43. En su versión bíblica, Reina Valera, no aparece el nombre de Rusia, pero si usted compra una Biblia de las Américas, una versión internacional, sí va a conseguir el nombre de Rusia con su nombre antiguo. Algunas versiones dicen Rux, otras dicen Rox, dicen Rox, príncipe de Gog, Mesec y Tubal, para que usted lo lea. Y Dios tiene un plan para aniquilarlo, para herirlo y humillarlo en los territorios de Jerusalén. Así que prepárate, graba esto, la próxima semana vamos a tocar esto, terminamos otra parte que queremos avanzar hasta el día, el momento que Adán es creado, cuando Adán peca y es sacado del huerto, y comienza la otra parte del tiempo de esta división. La primera, desde la reconstrucción del planeta, la creación del hombre, hasta el día que Adán peca. Hay 7.417 años y peca el 25 del mes de Iyar. ¿Dónde están esos números? En Adán. ¿Cómo lo saco? Con el otro Adán, con Cristo, haciendo la conversión de los números. Usted dirá, no se puede. Apocalipsis 13, versículo 16 y 17 dice, cuente que es número de un hombre o de hombre. ¿Y dónde están esos números? En Adán. Todo lo que tú portas en tu naturaleza genética vienen de allí. Pero hay otros, ahora en ti, que vienen del Señor Jesús, cuando su naturaleza fue implantada en ti. Cuando tú te bautizaste en su nombre, cuando su sangre fue puesta sobre ti y cuando su espíritu vino a ti. Eres participante de la naturaleza divina. Ahora, al hacer la ecuación entre estos dos Adanes, se consiguen todos los números que están en el primero, que están injertados en nosotros y que lo poseemos. Todos tus valores numéricos de toda la sustancia y naturaleza de tu cuerpo está cuantificada en números. Por eso dice la escritura, cuente. Si no sabes dónde están los números, no puedes contar.
Semana que viene vamos a estar grabando esta parte, dónde están los números, cómo se hace la ecuación y saber en qué estamos viviendo. Estamos en el año 6407, desde que Dan pecó, van a durar hasta el mes de agosto, hasta el 15 de agosto, 16 de agosto, que viene siendo el 30 del mes del Lul verdadero, del calendario de Dios. Y 15 días después es la verdadera fiesta de los tabernáculos, la verdadera, no la falsa que celebra Israel. Y con esto les pido también disculpas a los judíos que están escuchando o a los que creen ser judíos, creyentes del evangelio que se han ido al judaísmo a ser más engañados de los que están. Porque la Biblia te dice, hablando del judaísmo, te dice la escritura que va a ser 3 veces más hijos del diablo de lo que eran antes. Así que agarre eso ahí. No se me ofenda, no se me ponga bravo. La verdad hay que decirla a cualquier precio. Siga esto para que usted lo pueda entender. Y escuche, este año 2024 comienza la semana final. Y la venida del Señor es a la mitad de la semana. Esto es 2028 en adelante. Luego vamos a ver todas estas cosas. Y el tiempo cuando Él puede venir. Dios le bendiga y les guarde en el nombre de Jesucristo. Y la paz del Señor sea con todos ustedes. En el nombre de Jesús. Dios les guarde. Amén.